de la mañana, 56 minutos, momento ideal para recibir a Matías Mera. A ver, estamos el día que me quieras. ¿Sí? Esta animación de inteligencia artificial que veníamos hablando, la diferencia entre una y otra, vos marcabas que no es que hay una diferencia. Es una película de animación hecha por inteligencia artificial generativa. Sí, en realidad vos, en el campo de la inteligencia artificial, vos tenés distintos usos. Vos tenés una inteligencia artificial que se usa más para, bueno, el clásico, el chat GPT. Después tenés una inteligencia artificial que se utiliza para administración. Después tenés una inteligencia artificial que se usa para medicina. Porque ¿qué hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial junta una determinada cantidad de conocimiento y si vos le sabés preguntar o le generás un prompt o le generás determinada interacción, te va a dar lo que vos querés. Entonces, ¿qué es esto? Es inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial mira lo que se filmó en la historia y si vos tenés las ganas de contar una historia y la combinación, nosotros usamos como 8 o 9 inteligencias artificiales distintas. Con unas se hacen los fondos, con otras se hacen los personajes, con otras se hace el movimiento, con otras es... bueno, determinadas cosas. Pero al margen de eso, laburaron como 40 personas en el corto. Eso, cuando quería decirte, cuando hablas de nosotros, ¿el equipo es? Sí, nosotros tuvimos un equipo de 40 personas contando a los que hicieron el doblaje de las voces. Okay. Pero tenés el postproductor artístico, perdón, el postproductor de sonido, que fue Gaspar Venegas, el guitarrista de Los Fundamentalistas. Yo además soy manager de Los Fundamentalistas, bueno, nos conocemos de ahí y se copó con el proyecto. Está la productora... Por las dudas, perdón, cuando hablamos de Los Fundamentalistas, son Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompañó desde la separación del Indio Solari y de Los Redondos en su carrera solista. Exactamente. Estaba haciendo el apartado para que no dejemos como Los Fundamentalistas. Sí, no tiene nada que ver con la política. No, con la religión. Claro que son Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Exactamente. Si no ser el manager de Los Fundamentalistas es un tanto complicado. Claro, tenés que hablar con él. Si querés cualquier cosa tenés que hablar con él. No, bueno, entonces sí, una productora. Particularmente yo trabajo en sociedad con mi hermano, que se llama Leandro Mera, que es el IA Artist, que es lo que se le dice que es más o menos el que cura ese proceso. Pero hay algo importante que es, obviamente, si yo veo Tinkerbell o, no sé, o La Cenicienta, una película clásica de Disney, voy a tener una profunda admiración por el tipo que agarró y pudo dibujar eso. Y si lo ves hoy, incluso se ve mejor que antes, porque los proyectores son mejores. Uno no intenta competir desde ahí con eso. Pero en mi caso particular, yo quería contar una historia y la idea de cómo contarla, entendimos que el valor artístico está un poco en la narración de esa historia. No es que decimos que lo hicimos con ese método porque no queremos engañar a nadie. Claro, okay. Se hizo con ese método y a su vez me parece en algún punto vanguardista porque hay una cierta... los fenómenos en general son contradictorios. Los fenómenos tecnológicos no se derrotan por una cuestión moral. O sea, no existe, la tecnología avanza y vos moralmente decís, bueno, esto deja gente... estaban los ludistas que eran en la Revolución Industrial que rompían las máquinas de la Revolución Industrial, no se puede. Esto no es contra, pero la realidad es que se democratiza de alguna manera. Si vos hoy querés contar un relato animado, podés. Entonces, sí, hay gente que se queda sin laburo, pero al mismo tiempo hay gente que antes no podía contar un relato animado, porque para contar un relato animado tenías que ser de una de las 5 productoras que había en el mundo que tenían 1000 animadores. Ahora podés contar un relato animado. Te advierto más joven, pero es el mismo dilema cuando apareció la primera plataforma de música de compartida. Ayúdenme algún viejo. Napster. Napster. Tan joven no soy. Bueno, es como los dinosaurios. Pero Napster provoca lo mismo. O sea, ¿cómo que ahora de golpe Sony no tiene el poder de grabarte? A ver, ¿qué es que cuando vos tenías una cámara, una Arri con la que filmás películas en 35 milímetros, bueno, esa cámara necesitaba un equipo de 6, 7 personas para laburar y tenía un valor de $150.000. Cuando nacen las cámaras que tenés una calidad HD o 4K desde 3 lucas, bueno, te genera una democratización. Claro. Hay un montón, el técnico de Vidasys, acá hay un montón de cámaras, lo deben saber, hay un montón de elementos, incluso el tercer asistente de cámara, que era el que sacaba el rollo y cambiaba la montura. Bueno, ese tipo desapareció. Pero bueno, al mismo tiempo, un montón de gente tiene cámara y puede... Si vos ves los números generales de la industria audiovisual nunca empleó tanta gente como hoy. Entonces vos decís, bueno, la inteligencia artificial deja gente sin laburo. ¿En relación a qué?
Porque la gente que laburaba en animación, sí, o sea, si sos justo el animador que te dejó sin laburo, te querés matar. Pero el global es que hay más animadores que hace 5 años, hay más cámaras que hace 5 años, hay más editores que hace 5 años. Después tenés situaciones puntuales de la industria que sí por ahí se ven perjudicadas. Claro. Si vos usas un croma para postproducción, el tipo que hace arte es reemplazado por un animador. Claro. Pero digo, el animador ya había reemplazado al director de arte y ahora la cantidad de animadores eran reemplazados por la IA y por ahí el animador se vuelca a hacer sus propios contenidos y esos contenidos tienen visualización y con eso hay una atomización de la industria. ¿Qué historia quisiste contar o cuál es la historia que contaste en el corto? Nosotros contamos, el corto tiene 102 escenas y alrededor de 40 personajes. Nosotros quisimos contar la historia de Gardel desde que llega en un barco. Y hasta que parte de esta tierra. O sea, hasta el viaje es el avión lineal, en Bogotá. Sí, es un relato lineal, es medio crónica, una muerte anunciada, porque en los primeros 30 segundos habla así murió Gardel. O sea, murió Gardel y la consternación del mundo, y ya nos metemos a un Gardel niño llegando en un barco a Buenos Aires y viviendo una serie de cosas y cruzándose con una serie de personajes que son para nosotros muy conocidos, como Chaplin, como Seferino Namuncurá, como Enrico Caruso, el tenor. O sea, son distintos personajes que existieron en la vida de Gardel. De hecho, Chaplin era... ¿Existen en la vida de Gardel? Yo pensé, o sea, Seferino Namuncurá. un Gardel con Chaplin, hola, ¿qué tal? Chau, hasta luego. Seferino Namuncurá fue su compañero de colegio. Mirá. Chaplin era fan de él y se conocieron y veía sus películas y le recomendó que vaya a Nueva York. Enrico Caruso compartió una gira en un barco por Brasil. Y bueno, una serie de personajes, bueno, Discépolo, que grabó varias cosas con él, Gira Gira, el tango más conocido. Piazzolla. Piazzolla tenía 14 años y se convirtió en un amigo y traductor de Gardel en Nueva York. Tiene una historia, se cuenta muy bien en la película, en el documental de Piazzolla, Los años del tiburón. Mirá. A él le gustaba mucho cazar tiburones y por eso se llama así. Piazzolla lo conoce a Gardel, Piazzolla vivía en Estados Unidos, su padre era barbero, ligado a la mafia de Nueva York. Mirá. Y tiene una historia interesante. Y bueno, conoce a Gardel. De hecho, el canillita de una de las películas de Gardel es un Piazzolla de 14 años, de 13 años. Mirá. Bueno, aparece también. Y la película tiene algo interesante, que contamos todo eso y el recurso narrativo, en vez de ponerle una locución que explique determinadas cuestiones, porque hay cosas que uno piensa que están implícitas de Gardel, pero mucha gente no la conoce, hicimos como un falso documental donde los personajes hablan de lo que está pasando. Entonces Gardel dice, en ese momento me sentí así, la mamá dice, Carlitos era así. Y Gardel en vivo, o sea, el documental en vivo. Claro, es que es un poco... La referencia fue Detrás de la risa, que fue el especial de Los Simpsons, donde los Simpsons, viste, que habla y dice, no, Homero era tal cosa, Bart. Entonces, como sacar a los personajes y ponerlos a actuar y ponerlos a hablar de sí mismos. ¿Da, Juli? Matías, de entrada, ¿la idea fue hacerla así la peli? O sea, ¿fue una decisión estética o de contenido, de hacerla con inteligencia artificial en algún momento? No, mira, la peli tuvo distintos... La peli, digamos el proyecto Gardel. El proyecto Gardel. Yo ya lo conté en un par de notas, pero lo vuelvo a contar porque me parece importante. Yo hace 8 años y medio estuve en Colombia por trabajo y cuando llegué a Colombia me di cuenta en Bogotá que había muchos murales de Gardel y que a la gente le gustaba Gardel y que entrabas a un bar y pasaban Gardel. Mirá. Entonces dije, mirá qué presencia que tiene. Y hablo con un colombiano y me dice, no sabe lo que es Medellín. Y en Manizales está la calle, la peatonal es la calle del tango. Y en Medellín está la avenida Carlos Gardel. Entonces ahí empecé a tomar dimensión del volumen internacional que tenía la figura de Gardel y que había que contarlo porque no estaba contado. Entonces me puse a leer de Gardel y bueno, me encuentro entero que estuvo con Chaplin, que esto, que hizo las películas, que hizo el primer videoclip, que cuando que estaba, no podía tocar más en vivo. O sea, que estaba planeando no tocar más en vivo por la cantidad de gente que llevaba. Tipo Beatles, bueno, que después terminó haciendo los Beatles. Tipo indio. Claro. Entonces que tenía una dificultad, que llegaba a un puerto y no podía cambiar, que estaba 4 horas para hacer 4 cuadras, Bueno, entonces me doy cuenta que era un fenómeno masivo, que tocó en la Ópera de París, que murió hace 90 años, este año se cumplen 90 años de su muerte, y vos vas a las bateas de las disquerías y no hay muchos tipos que se hayan muerto en el año 35, él se murió a los 44 años en el 35, que estén en las bateas de las disquerías. No hay. Bing Crosby, si querés, algún yacero viejo, claro, pero no tienen esa imagen tan icónica. Claro. Te digo, dibujame a Gardel, por ahí lo dibujás con 3 trazos. Pero digo, y mal, pero sí, va a ver la sonrisa. Haceme a Bing Crosby, yo creo que te hacen más un Yankee un Gardel que a Bing Crosby. Claro, bueno,
Enzo Fernández, cuando se hizo y se sonreía, me decía, es la sonrisa de Gardel. Igual. Y es cada día canta mejor y es una cantidad de cosas que tienen que ver con... Bueno, entonces, en ese momento era un documental. Empezó siendo un documental sobre la muerte de Gardel en Colombia y su última gira, como agarrarlo en el cenit de su carrera y contar eso. Después empezó a hacer, estuve haciendo unos laburos, conocí un productor y me dijo, no, lo que tenés que hacer vos es una película completa acerca de eso. 4 capítulos, un seriado. Entonces me puse a escribir 4 capítulos, un seriado. Me agarró la pandemia. Me puse con un amigo, Pablo Mileo, y nos pusimos a escribir y escribimos 4 capítulos de un seriado con todos los acontecimientos históricos. Y después vino otro, me dice, no, un seriado, 4 capítulos, lineal. No, mejor es la historia de la historia. Entonces empezó así y en un momento surge la inteligencia artificial. Y cuando surge la posibilidad de la inteligencia artificial, nosotros con la productora Cráneo, que es mi productora, nos metimos de una. O sea, en cuanto salió la primera inteligencia artificial generativa, nos pusimos a hacerlo. Y empezamos a hacer como pilotos y, che, esto puede llegar a funcionar. Entonces ahí le llevamos el proyecto a la UE y dice, bueno, tratemos de avanzar, a ver cómo podemos colaborar. Y ahí lo que nos pasó muy divertido es que la inteligencia artificial se renueva todo el tiempo. Entonces, tipo hicimos como 4 cortos distintos, porque vos lo arrancabas a hacer con una estética y en la mitad del corto, a los 15 minutos, decía, che, hay algo más copado, esto queda mejor. Entonces, en una medida así, entonces volvíamos a rehacer y por ahí estamos haciendo 3, 4 veces hicimos por ahí los planos hasta llegar a ahora y seguramente, ahora entre una etapa de festivales y de proyecciones privadas, seguramente lo vayamos acomodando un poco. O sea, retocarlo ya determinado. Probablemente sí, hasta que se quede subido a algún lado. Podemos ajustar un poco la mezcla de sonido, podemos... Ah, está bien. No entregaste... Y por ahí, claro, no hay un máster que alguien lo va a subir. Ok. Son proyecciones itinerantes que las vamos, no sé, tenemos una Smart chiquita. Estamos tratando de fusionarlos con tango en vivo. Ok. Entonces... Como si fuese una música incidental en vivo. No, con el espectáculo, una noche gardeliana. Okay. Termina el corto, hablamos un rato de Gardel, es una música en vivo, la escuela de tango local. Bueno, y para esas presentaciones, por ahí se puede ir ajustando algunas cosas. Matías, ¿de qué trabaja, de qué forma, perdón, de qué manera se trabaja para instalar un producto de esta naturaleza que parece sumamente interesante, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los chicos por ahí no han escuchado hablar de Gardel y la gente que ha tenido la posibilidad de escuchar de Gardel tiene que decir, bueno, voy a ir a mirar dibujitos. No quiero ser con esto peyorativo, porque el valor que tiene el material que estás proponiendo es inconmensurable, pero puede surgir esa historia, ¿no? Ir a ver a Gardel de esta manera. Mirá, ¿cómo se trabaja para instalar eso? Como este proyecto no persigue un fin de lucro y persigue la difusión de la vida de Gardel y de un trabajo artístico nuestro, digamos que los objetivos que tenemos en ese sentido son bastante... Yo no tengo que salir a cortar 1 millón de entradas en cine. De hecho, es un corto y la gente es difícil que ve. Entonces, para concentrarme en tu pregunta, lo que tratamos de hacer es esto, lo que recién le decía, como proyecciones focalizadas donde partamos de un núcleo de interés, festivales de música, festivales de inteligencia artificial, festivales de animación, festivales de cine en general, tango. Proyecciones particulares, ponele en Mar Chiquita y una escuela de tango. Ahora vamos a ir el 22, vamos a ir con un dúo de tango a hacer canciones de Gardel y a proyectar eso y lo vamos a coordinar con el municipio y las escuelas de tango. Entonces, de repente vamos a hacer una actividad de ese tipo. Es medio de orfebrería, porque más allá de lo que vos preguntabas es interesante y me lo preguntó mucha gente. Pero en ese sentido soy bastante heterodoxo, en el sentido, ¿a quién le hablas? ¿Qué sé yo a quién le hablo? ¿Al tipo que le gusta los dibujos y es un inmaduro de 60 años? ¿O al nene que le gusta hablar con el abuelo y sabe lo que es el tango? No sé a quién le hablo. En general no sé a quién le hablo. Me parece como... hay muchas normas de la industria que es... ¿A quién le hablas? ¿Cómo haces? ¿A quién va dirigido? Que te lo preguntan y vos, si no está firme, parece... La verdad, me importan poco. Ok. Le hablo como puedo a quien me quiere escuchar. ¿Y el futuro de la industria, entonces, cómo lo ves? Desde este punto de vista, de pararse y decir, mira, fuimos a meter un corto con inteligencia artificial generativa, algo va a venir para este lado, yo creo en algún momento vamos a hacerlo plata. No está mal ganar plata. No está mal ganar plata, particularmente con esto no había una persecución de lucro. Yo quiero difundirla a Gardel. Todo bien. Y difundir nuestra capacidad artística para resolver este tema. Después vendrán otras cosas con las que... Pero esto particularmente, nosotros hacemos inteligencia artificial y cobramos por eso para otro tipo de clientes. Claro. Qué sé yo, más publicitario, más... Perfecto. Pero esto no persigue ese ánimo de lucro. En términos de tiempo y de producción,
hacer un corto o hacer ¿qué imaginás de un largometraje, película o con actores, inteligencia artificial? ¿Lleva el mismo tiempo que en la forma tradicional? No. No. Claramente. ¿Menos tiempo? Menos tiempo. ¿Más barato? Más barato. Ok. Sí. Menos calidad. tiempo y más barato. Menos tiempo y más barato. Misma calidad, no. O sea, para un ojo por ahí no tan entrenado, vos podés decir esto se ve igual. La realidad es que estamos muy felices con la calidad que logró. O sea, lo pasamos en una pantalla de cine, se ve perfecto, la definición, el personaje, los rasgos emocionales. Esto, si vos, para ver cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y una animación tradicional, primero que hace 25 años, que es importante porque se cumplió hace poco, se cumplieron los primeros 25 años de la primer película íntegramente realizada con animación computada, que fue Toy Story, la 1. Entonces, ya en ese momento, el que dibujaba a mano decía, che, vienen y me reemplazan por una computadora. Claro. Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, no, está bien. Entonces, en ese momento, vos, ¿qué pasa? Bueno, diseñas algo, lo dibujás, por ahí haces un movimiento, entonces la animación computada te completa ese movimiento, te lo hace más barato, claro, más económico. Tenés una interfaz con la computadora que, bueno, vas haciendo clic. Esto es con órdenes. Imagínate que vos tenés un cerebro que te permita ordenarle cosas y decís, bueno, cerrás los ojos y decís, estoy en París. Bueno, estoy en París y voy a ir a un kiosco diario. Bueno, el kiosco diario es azul. Ese diálogo que vos tenés con el cerebro, en este caso lo tenés con un cerebro masivo. Mundial. Si no podemos ir a Mar Chiquita, sí, ¿dónde podemos ver el corto? El corto se ve en... Hoy, por ejemplo, mirá, en la ciudad de La Plata, se proyecta en el Festival Internacional de la provincia del Cine de la Provincia de Buenos Aires. Qué bueno. Nos invitaron ahí. Y los invito a todos a seguir, bueno, las redes del FICUBA y de la U en general y las redes de Cráneo Films, @CránioFilms. Ahí vamos a notificar de futuras proyecciones. Seguramente antes de fin de año tengamos alguna más en el Cosmos o en alguna facultad de la Universidad de Buenos Aires. Quiero hacer una proyección especial tanguera acá, cerquita, en la Catedral, en Medrano y Corrientes. Todavía no hablé con la gente, pero queremos hacer una noche gardeliana. Me gustaría en el boliche de Roberto, también en Bulnes. Mira qué bueno. Así que... Bueno, éxito. Celebremos el tango. Matías, mil gracias por venir esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte y cuando regresemos nos queda un montón todavía de cosas, ¿eh? Volvemos a Parque Patricio, vamos a seguir hablando de la fecha, vamos a seguir hablando de... ¿Para quién nos queda? ¡Ah! Pará, Malena Pichot con Robertito Fuller. Eso es un corto. Polémica. Esa es una historia. Vamos al corte y sí, volvemos. Dale.